Pues saludos a todos, me da mucho gusto que podamos platicar aquí en redes sociales con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, Enrique, me da mucho gusto por la fecha, por el simbolismo que tiene que la Constitución de todos los mexicanos esté cumpliendo 100 años, pero también por poder platicar con un colega, porque también hay que decir que tú eres profesor de Derecho Constitucional y que somos compañeros en la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyas aulas nos conocimos, nos formamos como docentes, como académicos, y también, desde luego, me imagino que te sientes orgulloso de llegar a esta fecha tan simbólica para el pueblo de México. Absolutamente, y déjenme decirles que Miguel, además, cuando estábamos en la universidad, él era estudiante, yo estaba ingresando también como alumno a la facultad. Él era al mismo tiempo estudiante y maestro. Empezaba siendo todavía alumno a dar ya clases como maestro adjunto en una de las principales materias que era Introducción al Estudio del Derecho. Ya yo tuve la oportunidad de conocerlo como mi maestro y además compañero universitario. Oye, Miguel, ¿qué te parece que empezamos? Yo creo que con un elemento muy importante, que es definir qué es una constitución. ¿Por qué son importantes las constituciones? Las constituciones establecen dos puntos básicos que generan una convivencia social pacífica en los países alrededor del mundo, que son, por una parte, nos señalan qué derechos tenemos, cuáles son los derechos de todas las personas, independientemente de su estatuto jurídico, de sus características físicas, de su origen nacional, étnico, etcétera. Los derechos de todas las personas, sin distingo alguno, están en la Constitución. Pero también, en segundo lugar, las constituciones establecen la división de poderes, cómo se articula el Estado para cumplir con sus funciones, porque necesitamos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, órganos constitucionales autónomos, de tal suerte que verdaderamente las cartas constitucionales alrededor del mundo señalan la estructura básica de los derechos humanos por un lado y de la división de poderes por otra, que es el Estado moderno, al fin y al cabo es el Estado que surge con posterioridad al movimiento de la Ilustración, digámoslo así. Así es. Ahora, ¿quién crea las constituciones? ¿Quién les da nacimiento? ¿Quién les da origen? A lo largo de la historia ha habido diversos modelos, pero digamos que de manera muy señalada en el siglo XX son constituciones de origen popular. Es el soberano, aquí recupero la idea de Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social, el soberano que en expresión de la voluntad general se dota de estos derechos y refiere esta división de poderes. Así que el origen hay que buscarlo en el ejercicio de la soberanía popular. Así es. Y entonces, en ejercicio de la soberanía, el pueblo se otorga, se da una constitución. Y lo hace a través de un Congreso Constituyente. ¿Quién integró el Congreso Constituyente en México en la Constitución del 17? ¿Cómo fue que se llegó a ese Congreso Constituyente? Y si nos pudieras señalar algunos de los elementos principales del debate que tuvo el constituyente en esa ocasión. Es un momento clave de la historia de México y por eso creo que ahora que se cumplen 100 años deberemos de voltear, de ver un poquito hacia ese minuto, porque en la historia pues es muy corto, pero a ese minuto fundacional del Estado mexicano moderno. Venustiano Carranza, que había participado en la gesta revolucionaria, que era un militar, pero que era también un hombre de letras, era un hombre formado, era un hombre ilustrado. Se tiene ante sí el gran dilema de qué hacer una vez que termina el proceso revolucionario, el proceso armado. Dice, bueno, ¿y ahora qué sigue para México? Y con gran inteligencia, creo yo, con una visión histórica verdaderamente notable, Carranza dice, tenemos que darle institucionalidad al movimiento revolucionario. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándonos una constitución, convocando un Congreso Constituyente y articulando a través del Estado de Derecho, de la lógica de las leyes, lo que sigue para el país, lo que sigue para México, después de esos años convulsos, de esos años sangrientos, de esos años agitados, de las dos primeras décadas, o de la primera y de la primera parte de la segunda década del siglo XX. Así que llega el grupo de Carranza. En el Congreso Constituyente, además, Carranza inaugura el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro de la República de Querétaro un gran discurso, una pieza oratoria de gran nivel, donde Carranza plantea las grandes alternativas. ¿Por qué no había funcionado la Constitución de 1857? ¿Qué es lo que había que tener en cuenta? Carranza presenta un proyecto de constitución que reforma la Constitución de 1857. O sea, Carranza no tenía muy clara esta opción entre nueva constitución
o reforma a la de 5 de febrero de 1857, que está cumpliendo ahora 160 años. Y así finalmente es publicada. Pero los constituyentes, retomando en el ejercicio de la Asamblea Constituyente el debate, no solamente se van por el proyecto Carranza, sino que añaden temas. Artículo 3, educación. Artículo 27, propiedad comunal de la tierra y esa gran figura del ejido que durante muchos años en México fue significativa para ese México rural y para esa época. Y artículo 123, derechos de los trabajadores, muy importante. Entonces, esas son como las tres marcas de identidad, la idea de una constitución de derechos sociales, Así de una es. constitución social, de una constitución, yo le he llamado incluso de las clases sociales, pero que ciertamente fue una marca histórica en el siglo XX mexicano y en la historia del constitucionalismo también. Oye, y un elemento que también siempre ha llamado la atención es la relación entre la democracia y la Constitución. Una Constitución en los tiempos modernos establece condiciones y mecanismos que ayudan a que viva la democracia. Y por otro lado, una democracia puede cumplir con el propósito de que el poder se alterne de manera pacífica, porque cuentas con una constitución. La democracia puede cumplir precisamente con otorgarle a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, una serie de bienes y servicios, precisamente porque descansa en la posibilidad constitucional hacerlo. Esta relación entre democracia y constitución es muy relevante. Lo es ahora en México en este centenario. Más que nunca, más que nunca. Es una gran pregunta, Enrique, y te agradezco que me permitas dar esta explicación, porque si no hay constitución, no puede haber democracia. Punto. Y al momento en que en esta coyuntura del 5 de febrero del 2017 estamos honrando, estamos conmemorando, estamos celebrando la Constitución, en realidad también conmemoramos a la democracia. La democracia que se construye otorgándole derechos a la gente, reconociendo, mejor dicho, sus derechos, respetando puntualmente sus derechos. La democracia que se articula en órganos de gobierno que hagan cada uno su tarea y que establezcan un balance también entre ellos y controles recíprocos. Y eso en la narrativa de un país, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde lo lees? ¿Dónde lo puedes tocar? En la Constitución. Así que en este centenario es importantísimo establecer este vínculo que señalas con gran inteligencia entre democracia y Constitución. Van de la mano. Hacia adelante, ¿cómo podemos honrar los mexicanos no solo el centenario de la Constitución, sino que creo que lo más relevante es que la Constitución nos dé para tener un país en paz y mucho más socialmente justo hacia adelante? ¿Cómo podemos contribuir todos en que la Constitución no solo se celebre un centenario, sino que pueda cumplir muchos años más? Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer al texto constitucional es leerlo, conocerlo. Hay encuestas que se han hecho en nuestra alma mater, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que señalan que más del 90% de los mexicanos no conoce su Constitución. Así que, y esa no es una tarea que tenga que ver solo con el gobierno o solo con los partidos políticos. También hay una corresponsabilidad cívica. También tenemos que darnos cuenta en cada núcleo familiar, en cada hogar, en cada domicilio, en cada escuela, que hay que hacer un esfuerzo por leer la Constitución, por debatir los grandes temas que están ahí, por debatir el modelo de país, la construcción de esta, decía algún autor argentino, la carta de navegación del país. La utopía concreta, decía un constitucionalista alemán, por ejemplo. Bueno, eso depende de que conozcamos la Constitución, porque si no sabemos nuestros derechos, pues esos derechos se pueden violar impunemente. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser corresponsable en conocer, leer, discutir a partir del texto constitucional. Miguel, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que nos has dejado a todos con un gran interés de leer, releer, conocer mejor nuestra Constitución y honrarla en este primer centenario. Muchas gracias. Es un gusto, Enrique. Gracias a ti. Saludos a todos. Muchas gracias.